Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece el código 0x0000009A en el juego Dragon Ball Xenoverse 2, ¿ok? Bueno, les traigo varias posibles soluciones. Son alrededor de 3 a 4 posibles soluciones y la primera de ellas es que vayamos a la descripción del video. Les voy a dejar un link donde vamos a descargar una aplicación de la página oficial de Microsoft, donde nos va a aparecer de la siguiente manera, que es el Next Framework. Le vamos a dar en descargar. Después de allí esperamos un momento para que la descarga comience automáticamente. Luego de descargar dicho archivo lo vamos a instalar en nuestra computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado. La segunda posible solución es que vayamos al otro link y les voy a dejar otra aplicación que vamos a descargar y vamos a instalar en la computadora, que es el Microsoft Visual. Acá estamos viendo la página, como podemos observar está el Visual C Studio, que es el último que ha salido. Entonces vamos a descargar la de 32 o 64 bits dependiendo de nuestro sistema operativo. Yo voy a darle en la de 32 bits, que es la de x86. Le damos clic allí. Luego nos van a aparecer unas opciones como las que vamos a ver en unos instantes. No, mejor dicho, va a empezar la descarga automáticamente, como estamos observando acá. Entonces la instalamos en la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, pues vamos acá a inicio. En el buscador de Windows vamos a escribir la palabra cmd, la cual vamos a darle clic derecho y luego la ejecutamos como administrador. En esta pantalla en negro vamos a colocar este comando sfc barra espaciadora scan now. Le vamos a dar en enter. Luego esperamos que llegue al 100%. Cuando llegue al 100% vamos a escribir un comando que se llama exit para salir de acá. Entonces reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir de esa tercera posible solución, vamos a la cuarta posible solución, que es ir a inicio. Luego vamos a panel de control. Vamos a ir a sistema y seguridad. En Windows Update vamos a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en el equipo para luego instalarla. Es decir, debemos tener un poco de paciencia, ya que muchas veces tiende a durar algunos minutos para instalar todas las actualizaciones de Windows.